contemplando la inmortalidad del cangrejo. ¿Qué tal? Te saluda Nancy, y estaré contigo semanalmente contemplando la inmortalidad del cangrejo. Hablemos de el síndrome de Ulises. Después de haber hablado un poco de lo que es el complejo de Penélope y cómo fue su historia, vamos a hablar un poco sobre su esposo, que es Ulises, también conocido como Odiseo. Si quieren saber un poco más de la historia de Penélope y lo que es el complejo de Penélope, pueden buscar nuestro episodio con el título Complejo de Penélope. Ulises, como ya hemos platicado, Ulises se casa con Penélope. Ulises hereda el territorio, lo que vendría a ser como el reino de su padre, Laertes, y tiene un hijo. Cuando este hijo, Telémaco, tiene poco tiempo de haber nacido, es convocado Ulises a la guerra de Troya. El asedio a Troya tiene una duración de 10 años y Ulises tarda otros 10 años en regresar con su familia. ¿Y por qué tardó tanto en regresar? Porque no fue tan fácil la forma en la que llegó. Hubo una pelea, una guerra entre los troyanos y todos los aliados en contra del reino de Troya. Entonces Ulises tiene que regresar, no es el mismo camino, tiene que pasar por diferentes lugares. Están unas islas por las que tiene que pasar. Le tomó 10 años regresar y algunas de las islas por las que pasó son la isla donde se encuentran los cíclopes. Obviamente pues no era tan fácil el acceso, no llegaba, dormía una noche y luego ya se iba. Había que seguir peleando porque algunos eran territorios enemigos, otras islas eran habitadas como por una especie de monstruos o seres que no eran afines. Hay varias versiones sobre lo que fue su regreso y no hay un periplo o una especie como de ruta precisa por donde él regresó para llegar a su isla de Ítaca. Se dice que llegó a la isla Eolo, al país de los Lestrigones, a la isla de Circe, estuvo en el país de los Cimerios, estuvo también con el adivino Tiresias, quien además fue uno de las personas que le ayudó y que le indicó cuál era la ruta que debía tomar para regresar a Ítaca con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Esa ruta era una ruta peligrosa, no era tan fácil de atravesarla, pero él la toma y navega pasando por la isla de las sirenas. Y como sabemos, las sirenas son estos seres míticos que con su canto endulzaban el oído de los hombres y después eran como secuestrados y asesinados. Pudo salir victorioso Ulises. Después atravesó el estrecho de Escila y Caribdis, que es un estrecho muy peligroso. Llegó también a la isla de Trinacia y ahí en esa isla se comieron unas vacas que pertenecían al dios Helios. El dios Helios es el dios del sol. Al comerse las vacas que le pertenecían a este dios, Odiseo y todos sus compañeros, Zeus provocó una tempestad y acabó con la vida de la mayoría de todos. Así que Ulises sale de ese lugar y llega solo a la isla de Calipso. Y ahí estuvo con ella viviendo un tiempo. Se dice que tuvo un hijo con Calipso. Zeus solicita a Hermes que mande un mensaje a Calipso diciéndole que el destino de Ulises era otro. Era estar con su familia. Es entonces cuando es liberado Ulises
y al tomar su camino para volver a su isla Ítaca, llega al país de los Feacios y ahí es conducido por otra princesa llamada Nausicaa a presentárselo a su padre, porque también tiene cierto interés en él y le pide que ponga a disposición de Ulises un barco para que pueda regresar a Ítaca. Finalmente llega a Ítaca. Esta historia nos cuenta todas las peripecias que sufrió Ulises para regresar con su familia. Tuvo que salir de su isla, de su territorio y abandonar a su familia, no por buscar un interés personal o por querer buscar la aventura. Fueron las circunstancias las que obligaron a Ulises a ir hacia Ítaca. Él lo hace por compañerismo, por ayudar. Penélope y Helena eran primas, así que había un asunto familiar por el cual él va a la guerra de Troya. El síndrome de Ulises viene a ser un cuadro psicológico que se caracteriza por un duelo migratorio, por un estrés crónico y múltiple. También se le conoce con ese nombre, estrés crónico y múltiple. En general, este tipo de síndrome se dice que lo padecen las personas migrantes. Es por eso, por toda la odisea que pasó el personaje de esta literatura griega, de ir a diferentes islas, diferentes territorios, diferentes culturas que no eran las propias de él y tener que sobrevivir, tener que adaptarse para llegar a su meta. La meta de él era regresar a su tierra, a su país, con su esposa, con su familia, con su padre. Las personas que han migrado muchas veces ha sido de una forma inesperada, de una forma donde las circunstancias los han obligado, donde ha tenido que ser por compañerismo. Ha habido grandes momentos en la historia de la humanidad donde el tema ha sido el conflicto, pero el conflicto por guerra que ha tenido que sufrir la población y lo que los ha llevado a la migración. Otro de los conflictos ha sido la furia de la naturaleza, como la erupción de un volcán, como un desastre natural, un huracán, un tifón, un tsunami, donde las personas que habitan ese lugar han tenido que migrar. Hay personas que han migrado por decisión propia y también pueden enfrentar el síndrome de Ulises. Básicamente, este síndrome queda atribuido a las personas que están en una situación adversa extrema. La manera de empezar a tratarlo es entendiendo que la migración es un proceso donde puede haber ganancias y también pérdidas. El mensaje de esta aventura de Ulises, llamada la Odisea, es que nunca debemos perder de vista nuestro objetivo, hacia dónde queremos llegar, y que a pesar de las circunstancias seamos capaces de reconocer que necesitamos ayuda, que podemos hablar con las personas que han vivido el mismo proceso, están en las mismas circunstancias, expresar lo que sentimos en cada momento y trabajar sobre todo en una reorganización interna para poder elaborar un duelo de todo lo que vamos perdiendo, porque en el caso, por ejemplo, de Ulises, llegaba a una isla y él sabía que no se iba a quedar ahí para siempre, él sabía que se tenía que ir de esa isla, era solamente un paso por ese lugar, el adaptarse a las circunstancias, sobrevivir y seguir adelante y olvidar lo que ya hemos dejado atrás. Es una invitación a la resiliencia y a quemar las naves. Pero eso lo platicaremos en otro
episodio, cuando volvamos a tomarnos 5 minutos contemplando la inmortalidad del cangrejo. Cuéntame, ¿puedes identificar el síndrome de Ulises en alguna etapa de tu vida donde has sufrido la separación forzada, donde has sufrido el miedo a perder tu vida en el camino? Gracias por estar conmigo contemplando la inmortalidad del cangrejo. Si quieres saber más de estos temas, sígueme en redes sociales con el hashtag Nagareso. Mantente en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico bihappy@gmx.es. Y únete a nuestra comunidad en nagareso.com. Musica, Michael Marage.